creación de empleos a través del número de ocupados en nuestro país. Un analista que también concuerda con este análisis y que también informó muy temprano sobre la baja en los ocupados medidos desestacionalizadamente es Juan Bravo, que es director del Centro de Observatorio del Contexto Económico UDP y que está en contacto de Agenda Económica. Juan, muchas gracias por estar con CNN Chile. Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tú publicaste un tuit también bastante temprano este jueves mencionando que ya estamos en una fase en que, medido de forma desestacionalizada, quitando los factores estacionales, ya hay una caída de ocupados en nuestro país. Efectivamente, ese a mi juicio es el elemento más importante del dato que nos entrega el INE el día de hoy, porque aquí estamos verificando, ¿cierto?, la extrema debilidad del mercado laboral. Este dato, ahí tú lo mostrabas muy bien en la gráfica, ¿cierto? Lo que estaba ocurriendo es que el segundo semestre del año pasado nosotros teníamos ritmos de creación de empleo muy dinámicos. Y este año empiezan a caer, ¿cierto? Ya los últimos meses mostraban que los ritmos iban siendo los ritmos de creación de empleo, cuando uno se comparaba respecto al reporte previo, eran cada vez menores, pero hoy día hay un punto de inflexión donde ya tenemos derechamente una destrucción de empleo. Moderada, pero destrucción de empleo al fin y al cabo, y una destrucción de empleo que no teníamos desde la segunda ronda de cuarentenas masivas. Y por supuesto, esto está ligado, como tú muy bien lo ilustrabas, ¿cierto?, con la actividad económica, ¿cierto? El mercado laboral está reflejando lo que pasa con el crecimiento económico en el país, ¿cierto? Ya los próximos datos de IMASEC van a ir cada vez reflejando más cómo el país se va acercando a esa contracción económica. Recordemos que para el año 2023 el Banco Central está pronosticando una caída del producto en torno al 1%, ¿cierto? Y entonces la economía ya se va moviendo hacia allá y el mercado laboral lo está indicando claramente. Y por eso el foco que tenemos que tener en este momento es de lo que está pasando con las creaciones de empleo, Juan, pero respecto al reporte anterior, porque respecto al año pasado, todas las comparaciones se ven muy buenas, pero es porque estamos comparándonos con un periodo de mucha debilidad, ¿cierto?, en el mercado laboral. Juan. Esto nos indica mejor, sí. Sí, es que eso quería preguntarte, comentarte, porque ya aprendimos con la pandemia que hay que en estos momentos ver los análisis desestacionalizados, con los meses inmediatamente anteriores o con los reportes inmediatamente anteriores. No compararnos con el año pasado porque 2021 es tan distinto a como fue 2020, a como fue 2019. Y al respecto quiero analizar lo que tú estás diciendo, que ya estamos en un punto de inflexión. Muchas veces uno escucha de los analistas que dicen no hay que sacar conclusiones respecto a un mes solamente, pero tú mencionas que ya estamos en un punto de inflexión respecto a la creación de empleos en Chile. Sí, porque ¿sabes lo que pasa, Nicolás? Que aquí la tendencia es muy clara, es muy marcada. Es clarísimo cómo venían ya los ritmos de creación de empleo siendo cada vez menores. Cada vez más bajo las cifras que no están desestacionalizadas, las cifras originales también te muestran que el empleo está paralizado. Entonces la verdad es que esto, y considerando lo que ya sabemos, ¿cierto?, que los próximos IMASEC van a mostrar resultados muy malos. Entonces la verdad es que no hay forma de que esto, por ejemplo, el próximo mes sea una creación de empleo dinámica. Esto ya es clarísima la tendencia a la baja y esto es una ley económica. Cuando el crecimiento económico cae, se destruye el empleo asalariado formal en el sector privado. Y eso entonces lo que gatilla estos movimientos. Así que digamos, esto ya claramente los datos nos están marcando ese punto de inflexión. Pueden haber variaciones en torno a estos números en el corto plazo, pero ya no vamos a ver creaciones de empleo dinámica como las que veíamos, ¿cierto?, en el segundo Juan, semestre del año pasado por ningún motivo. ¿esta baja en la creación de empleos y en la cantidad de ocupados la ves en algún sector económico en particular o es transversal también en magnitud? Sí, la verdad es que
esto es bastante transversal, ¿cierto? Uno ve en distintas ramas de actividad económica que estamos viendo caídas, por ejemplo, en la rama de transporte, en el comercio, en actividades financieras, en actividades profesionales, o sea, en servicios. O sea, esto ya es bastante generalizado, no es algo que uno pueda atribuir a un sector específico. El ministro de Hacienda, comentando estas cifras, yo creo que quizás no reparó en este número que nosotros estamos analizando, porque él destacaba, me imagino, el número total de ocupados respecto al número total de ocupados en la misma gráfica del INE, pero que ahí mostraba, por ejemplo, un aumento de 3.500 puestos, un reporte a otro. Sin embargo, quizás no vio en la serie desestacionalizada, que es la que estamos analizando hoy. Y él mencionaba también que el Plan Chile Apoya está surtiendo efectos. El Plan Chile Apoya también son el IFE laboral, que es subsidio para la contratación de empleos, pero eso viene hace bastante tiempo. La pregunta es, ¿qué es lo que se puede hacer de ahora en adelante para revertir esta proyección que habla de que este escenario va a empeorar en los próximos meses? Claro, efectivamente, qué bueno que mencionas lo del IFE laboral, porque fíjate que el IFE laboral a lo que apunta es a la creación de empleo asalariado formal en el sector privado. Y en el último mes ese tipo de empleo cayó en 4.604 puestos. Eso no quiere decir que el IFE laboral no apoye, probablemente las cifras serían aún peores. Pero esto es bien importante porque los subsidios al empleo, como el IFE laboral, no tienen la misma efectividad en periodos de debilidad económica que en periodos de alto crecimiento económico. El año pasado, por ejemplo, veíamos que el IFE laboral efectivamente lograba generar muchos empleos, pero era también porque el crecimiento era mucho mayor, cierto, que el de ahora. Entonces, no es que no ayudan ese tipo de medidas, pero su eficacia va siendo menor a medida que la debilidad económica aumenta, porque en definitiva todos los subsidios laborales, el que sea, siempre va a requerir que las empresas tengan necesidades de contratación, y las necesidades de contratación se reducen cuando una economía está entrando a una recesión y por lo tanto se pierde eficacia. Y el otro problema, ¿cierto?, que tienen esas medidas es que son muy caras desde el punto de vista fiscal. Entonces, a mi juicio, si es que ese tipo de medidas se pretenden expandir, deben ser muchísimo más acotadas que lo que ya son ahora. En un momento se hizo un ajuste al IFE laboral para acotarlo a segmentos más rezagados, pero todavía sigue llegando a segmentos demasiado amplios. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, no todos los segmentos de mujeres están rezagados respecto al periodo prepandemia. Entonces hay grupos bien concretos de mujeres que sí están rezagados, como aquellas mujeres con niños y niñas en edad preescolar. Y ahí uno podría pensar, ¿cierto?, en que en ciertos grupos muy específicos donde el rezago laboral es realmente muy grande en comparación al promedio, uno quizá podría mantener ese tipo de Juan, medidas, extenderla, pero tiene que ser más acotado, ¿sí? si uno entonces puede esperar que la contratación en el sector privado sea mucho menor. Uno también, y esto quizás se lo podría preguntar a alguien de recursos humanos o a alguien que asesore vocacionalmente a las personas, es bueno en estos momentos, y lo digo bien en chileno, cuidar bien el trabajo. Es bueno quizás disminuir la búsqueda de empleos, o al menos quizás bajar un poco las intenciones de rotación laboral por cómo se viene el panorama. Bueno, efectivamente, estos son periodos donde las oportunidades laborales, en particular de empleos asalariados formales en el sector privado, escasean, y por lo tanto, efectivamente, ¿cierto? Uno debería ser más cuidadoso, ¿cierto?, con las decisiones laborales que tome. O sea, hay momentos que son mejores que otros, ¿cierto?, para tomar decisiones, por ejemplo, de un cambio de trabajo. Este es un momento donde efectivamente las oportunidades son mucho más escasas y por lo tanto es menos aconsejable. Y ese, cierto, es uno de los problemas bien concretos, como las recesiones, y por qué el crecimiento económico es
es tan importante para las personas. Esto es un efecto concreto. Cuando hay periodos de debilidad económica, finalmente es el trabajador el que pierde poder negociador, porque obviamente es más difícil negociar salario, mejorar reajustes, ¿cierto? Conseguir empleo, y en cambio cuando el crecimiento es alto ocurre todo lo contrario, ¿cierto? Hay muchas empresas ofreciendo puestos de trabajo y por lo tanto el trabajador tiene muchas más opciones de elección, hay más posibilidades de mejores reajustes y por lo tanto efectivamente eso es así. Juan Bravo, director del Centro Observatorio del Contexto Económico de la UDP, gracias por estar en Agenda Económica, que estén muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Cambiamos por un momento de tema porque este jueves el gobierno presentará el presupuesto público 2023. El ministro de Hacienda también